Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Denle un like a este video, suscríbase a este canal. En esta oportunidad vamos a estudiar por qué la gente le echa la culpa a Dios de todo lo malo que pasa. Vamos a leer en Génesis 3, del capítulo 7 al 13. Dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. La gente tiene la tendencia de echarle la culpa a Dios de todo lo malo que pasa en el mundo o lo malo que le pasa a ellos, porque realmente nadie quiere ser responsable de sus propios actos, porque muchas veces las cosas salen mal porque la gente hace mal las cosas, vive una mala vida, una vida llena de pecado, y todos los errores y los pecados que cometen tienen consecuencias y muchas veces consecuencias muy funestas. Pero siempre oímos esta expresión de las personas que dicen: ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Se está culpando a Dios de los problemas que ellos tienen, si ellos se metieron en el problema. No es Dios el culpable de sus problemas cuando usted buscó el problema y se metió al problema. ¿Por qué Dios, otros dicen, por qué Dios permitió que me pasara esto? Dios no es alguien que está permitiendo que a usted le pase algo malo. Es que usted está haciendo las cosas malas. Todos los que hacen malas cosas, todo le va a salir mal. Porque Dios, los pensamientos de Dios para usted y para todos es para bien. Para que usted le vaya bien. Para que usted herede el reino de Dios. Para que usted viva bajo la gracia de Dios. Pero si hace las cosas mal y desobedece la palabra de Dios, todo le va a salir mal y siempre va a estar en problemas. Entonces no se puede culpar a Dios por los errores de las mismas personas, como hace la gente cuando dicen: a mí Dios no me ayuda. Dios es nuestro gran proveedor. Él es el que nos provee el sustento, la vida, el trabajo y las fuerzas para trabajar. Si Dios no nos bendice de esa manera, posiblemente ya hubiéramos sido nosotros exterminados de esta tierra. Veamos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él les dio un mandamiento y les dijo: no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, para que no mueran. Realmente el mandamiento no era muy difícil de cumplir, porque Dios había puesto muchos árboles en ese huerto, muchos árboles deliciosos para comer. Y ellos podían comer de cualquier árbol, no tenían necesidad de comer de un árbol prohibido, porque tenía muchas cosas donde escoger y podían comer de muchas maneras. Tenían muchos animales donde agarrar carne y tenían muchos vegetales, hierbas, todo podían comer. Pero sin embargo la gente siempre tiene la tendencia a hacer lo malo y a rebelarse contra su Creador. Vino la serpiente y tienta a la mujer primero y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas, bien sabe Dios que tú serás como Él. Este es un gran problema de la gente, de querer llegar a ser como Dios, querer llegar a igualarse a Dios. Nunca toman su posición de que el hombre y la mujer son criaturas de Dios y el Señor es el Creador. Entonces usted se debe a su Señor porque el Señor es su Creador. Pero la mujer dijo:
vio que el árbol era codiciable para obtener la sabiduría. Entonces lo que motivó a la mujer a comer del árbol fue la codicia. ¿Sabe usted que la codicia es un pecado muy terrible? Porque por medio de la codicia la gente se va, roba, hace fraude, usurpan gobiernos. Por medio de la codicia tienen la ambición al dinero, y como dice la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero todo se origina por la codicia. Y la mujer comió y le dio de comer a su marido de la fruta prohibida, y entonces vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Qué significa antes cuando ellos estaban desnudos y no se avergonzaban? Significa que ellos eran como niños, tenían una mente como niños, una mente muy inocente. Pero hay gente que le está robando la inocencia a los niños, enseñándole las malas mañas de los viejos, evitando que el niño, no dándoles la oportunidad al niño para que él viva su niñez, para que él viva su infancia, y le está enseñando cosas de los adultos y cosas muy corruptas. Entonces el niño nunca está teniendo niñez, porque desde que va creciendo ya va creciendo con la malicia del pecado. Pero por eso la palabra de Dios dice: incluye al niño en su carrera. En vez de enseñarle cosas malas, mejor enséñale la palabra de Dios y a tener temor de Dios. Entonces ellos, cuando fueron abiertos sus ojos, dejaron de ser como niños para ser unos adultos pecadores, y tuvieron vergüenza uno del otro y se cosieron delantales para cubrirse la vergüenza de su desnudez. Pero la vergüenza del pecado nadie la puede cubrir. Por muy bien vestido que usted anda desnudo delante de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, y el poder de la palabra de Dios, cuando penetra en nosotros, es la que nos está cubriendo del pecado. Cuando Dios buscó a Adán, ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Puede el hombre esconderse de la presencia de Dios? Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Dios sabe todo lo que está pasando y todo lo que usted está haciendo. No importa en el lugar que esté. Si usted está en su casa, está en su trabajo, está en el último rincón del mundo, está en el fondo del mar, donde usted esté, ahí va a estar la presencia de Dios, y ahí lo va a ver el Señor. Todo lo que usted está haciendo, sea bueno o sea malo. El hombre se escondió de la presencia de Dios y le dijo a Adán: es que tuve miedo, le dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Y el hombre le respondió: la mujer que me diste, me dio. La mujer que me diste. Prácticamente Adán le está echando la culpa a Dios, porque según él, Dios le dio una mala mujer. Es decir, si no me has dado esta mujer, posiblemente esto no hubiera pasado. Pero Señor, tú tuviste la culpa porque me diste una mujer que no deberías de haberme dado. Me hubieras dado una mujer más buena. Y esta es la razón por la que mucha gente de entonces le está echando la culpa a Dios de todo lo malo que ellos hacen o que les pasa. Hay expresiones de la gente que dice: a mí el Señor, Dios no me ayuda. Dios no me ayuda en nada. Si no trabajo, si no salimos nosotros, nunca vamos a salir. Hay otro que le están echando la culpa a Dios de las cosas malas que pasan, como los ateos que dicen: Dios no existe, porque si Dios existiera no habrían tantos pobres y unos pocos millonarios o billonarios. Realmente no se le puede echar la culpa a Dios por la pobreza o por la desigualdad que hay en el mundo, porque esa desigualdad la han hecho los mismos hombres, porque los hombres son malos y cometen muchos pecados y muchos errores, y la codicia los ha impulsado a explotar a otros pueblos pobres y les han saqueado sus riquezas. Y esos ateos, esos que se dicen que son ateos, que Dios no existe, cuando ellos llegan a gobernar un país,
Ellos son los más ladrones. Ellos son los que más roban y explotan a sus pueblos y los hacen más pobres. Muchas veces ni comida tienen. Entonces no se puede culpar a Dios por la maldad de los hombres. Todos los hombres son malos. Todos aquellos que hacen mal son malos y responderán delante de la presencia de Dios por haber blasfemado del nombre del Señor y por haberse aprovechado de la inocencia de otros para explotarlos. Bien, Adán dijo, la mujer que me diste, me dio del árbol y yo comí. Es muy fácil desligarse del problema y desligarse de su responsabilidad para muchos, pero delante de Dios eso no vale. Entonces cuando se le pregunta a la mujer, le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Hay muchas maneras de que la gente culpa a Dios, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. Adán lo hizo de una manera muy directa. La mujer que me diste, tú tienes la culpa. Y la mujer le dice, bueno, la serpiente me dio y comí. Si tú no me hubieras puesto este animal tan malo aquí, pues eso no hubiera pasado. Yo no tengo la culpa. La culpa la tuvo más bien el Señor por haber puesto ese animal ahí. Es que todos de una manera u otra están culpando a Dios de lo malo que hacen, ya sea de una manera directa o una manera indirecta. Pero Dios no es responsable de las cosas malas que la gente hace, porque Dios quiere el bien para ustedes. Pero la serpiente, ¿qué pasó? Porque la serpiente no le echó la culpa a nadie. Pues la verdad que la serpiente era un animal. Ella no dijo, yo no tengo la culpa, el diablo pues se posesionó de mí. No dijo nada porque era un animal irracional. No podía razonar como las personas que son muy rápidas para razonar y cuando tienen problemas y han cometido delitos y han cometido pecados son muy ligeros para juzgar y para echarle la culpa a otro. Sobre todo le echan la culpa al Señor, porque nadie quiere hacerse responsable de sus actos y de sus pecados. Vamos a ver Éxodo 17, capítulo 17, versículo 2 al 7. O el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dije, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo con mano poderosa y con brazo extendido. Hizo muchos milagros entre ellos. Mandó las plagas para Egipto para que los soltaran. En Israel siempre hubo comida, agua, nunca se les escaseó, nunca se les malió ni el agua ni la comida. Salieron de ahí. El Señor les abrió el mar rojo para que ellos cruzaran y los iba trayendo a través del desierto con paso seguro. Pero llegaron al desierto y miraron que no había agua. Y el pueblo empezó a murmurar contra Moisés.
prácticamente no estaban murmurando contra Moisés, sino contra Dios mismo, porque Moisés solamente era un siervo de Dios y él estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando. Comenzaron a decirle a Moisés, dice, danos agua para que bebamos, dice, porque nos trajiste aquí para morir, dice, aquí no hay agua, ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros ganados. Entonces Moisés se preocupó mucho por la actitud del pueblo, porque pensaba que esta gente le iba a pelear, porque parece que la gente se estaba poniendo muy violenta y muy enojada. Y Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Fue a consultar con el Señor. Muchas veces cuando la gente no tiene muchos problemas, se olvidan de que tienen un Dios con el cual pueden consultar. Y consultan con amigos impíos o con vecinos impíos, o van a consultar con demonios, con espiritistas, van a consultar con brujos, con hechiceros, para que los saquen de sus problemas, mas no saben que todo el mundo tiene problemas, más la gente que trabaja para el diablo tiene un gran problema también. Y entonces nadie le puede ayudar en sus problemas, solo el Dios poderoso, el Dios que los crió, el Dios que está con nosotros y que nos provee a cada instante, es el único que nos puede sacar de nuestros problemas. Entonces Moisés clamó a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El Señor le dijo, lleva al pueblo a la roca, lleva a los ancianos contigo, toma tu vara y golpea la roca. Y Moisés así lo hizo, y lo hizo en la presencia de los ancianos de Israel, y de la roca salieron aguas abundantemente, de tal manera que todo el pueblo bebió agua, posiblemente más de como 1,5 millones de personas, o 2 millones quizás de personas, la cantidad que era ese pueblo, bebieron sus ganados y bebieron todos. Pero ¿qué pasa? El pueblo tentó a Jehová. Quiere decir que el pueblo le echó la culpa a Dios de que no había agua. Parece que se les había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios los había sacado, y ahora los estaban culpando de que no tenían agua en el desierto. El Dios vivo es el Dios todopoderoso, el Dios que para él no haya nada imposible, porque él hizo el cielo, la tierra, hizo el agua, los ríos, los mares. Si él hizo todo eso, él puede hacer que brote el agua de la piedra, como pasó en este caso. Y la Biblia dice que esa piedra, esa roca de Oreb, era Jesucristo que estaba ahí para bendecir al pueblo. Pero este lugar fue un lugar de rencilla, se le llamó Masac y Meriba, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová con nosotros o no? Aquí estaba la duda, no pensaban que Dios estaba con ellos. Entonces estaban culpando a Dios de haberlos abandonado. Dios nos abandonó en este desierto y nos sacó para matarnos, para morir de hambre y de sed, para que mueran nuestros hijos. Después de todas las cosas que hace Dios con nosotros, que hace Dios con usted, que hace Dios con toda la gente, nadie puede estar culpando a Dios de lo malo que les está pasando, porque Dios no es el culpable, sino que los responsables son los mismos hombres de las cosas que pasan, porque el Señor Jesús dijo, el hombre llegará a saber tanto que él solo se autodestruirá. El mismo conocimiento y la ambición y la avaricia y la codicia de los hombres es lo que está destruyendo la tierra y lo que está produciendo las plagas. De esto Dios no tiene la culpa, sino que la culpa la tienen los mismos hombres. Vamos a leer ahora en Lamentaciones capítulo 3, capítulo 3 del versículo 39 al 43. Bien, dice así, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. En el ministerio del profeta Jeremías, él pasó predicando de que venía el fin sobre Israel porque los pecados de Israel eran muchos y se comparaban sus pecados con los pecados de Sodoma y Gomorra. Ellos se habían vuelto a la idolatría y estaban practicando muchas cosas que hicieron los cananeos y los pueblos de Sodoma y Gomorra. Practicaban la brujería, la hechicería, la magia y toda clase de artes satánicas. Sacrificaban a sus hijos y los quemaban vivos en el fuego. Explotaban a los más pobres, la clase más pudiente, explotaban a los más pobres, explotaban a los esclavos. Y tal era la situación de este pueblo que Dios al fin decidió mandar un juicio sobre ellos y mandar un castigo, porque Dios a los que ama los reprende. Todo padre que ama disciplina a sus hijos, porque si no lo disciplina es porque no los ama. Pero Dios, como los ama, por eso disciplina a sus hijos, para que sus hijos se corrijan y aprendan la lección. Pero cuando vino el desastre sobre ellos y los babilonios cayeron sobre ellos, empezaron ellos a culpar a Dios del mal que les estaba pasando y dijeron, pues, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios permitió que nos pasara esto? ¿Por qué Dios permite, si Él es un Dios vivo en el cual hemos creído, por qué ahora nuestros enemigos nos están atacando, están acabando con nosotros? No tenemos comida, no tenemos agua y somos la escoria prácticamente de la tierra. Pero el profeta le dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La gente cuando está mal comienza a lamentarse y comienza a culpar a Dios mismo. Comienza a culpar a Dios de lo malo que les está pasando. Pero Dios no es el culpable, sino que son el mismo pecado de la misma gente por lo que pasa y sus errores por lo que están pasando en esa situación. Por eso Isaías le dice, ¿por qué se lamentan? Lamentense en su pecado, lamentense por estar pecando y por haber desobedecido a Dios y corríjanse y comiencen a vivir una nueva vida delante del Señor. Luego dicen, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñar nuestros caminos significa ver lo malo que hicimos. Busquemos delante de nosotros o en nuestro interior esos malos pensamientos que hay entre la gente. Desechar los malos pensamientos de donde salen las malas acciones, de donde salen los pecados. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. A Dios hay que adorarlo y buscarlo con el corazón. Porque Dios lo que quiere es que usted lo ame. Que usted lo ame. Porque Dios lo ama. Y por eso Dios dio el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Proverbios dice, dame hoy tu corazón, hijo mío. Dios quiere que usted lo ame, pero también que usted le obedezca. Entonces levante su corazón y sus manos al Dios de los cielos. Luego Jeremías dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. El pueblo se había rebelado contra Dios. Dios no los perdonó. ¿Por qué no los perdonó? Sencillamente porque ellos nunca buscaron a su Señor, nunca buscaron a Dios. Nunca fueron delante de Dios a decirle, Señor, perdóname porque he pecado. Quiero comenzar una nueva vida delante de tu santa presencia. A no ser el hombre que era, sino a ser un hombre nuevo, a vivir de nuevo otra vez en tu santa presencia. Pero la gente fue desleal.
La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. El Señor permanece fiel siempre a su palabra y Él está dispuesto a perdonarlo siempre y cuando usted se humille delante de Él y le pida perdón y comience a caminar en una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Dios trabaja si usted le pide perdón. Pero si usted no le pide perdón, nadie le pide perdón, pues no va a alcanzar perdón ni misericordia. Porque a Dios hay que pedirle. Por eso el Señor dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero la gente no busca de su Creador. La gente está buscando más el mal y está culpando a Dios de todo lo malo que le está pasando. Vamos a ver ahora en Números, capítulo 14, del versículo 1 al 3 y del versículo 26 al 31. Números, capítulo 14, del 1 al 3 y del versículo 26 al 31. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vamos a leer del 26 al 31. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados, de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Israel ya estaba a un paso de conquistar la tierra prometida. Y Dios les dijo: vayan a reconocer la tierra, manda 12 hombres que reconozcan la tierra para ver qué clase de tierra es y traigan los frutos de ella. Y aquellos hombres reconocieron la tierra por 40 días y dieron su informe. Pero los espías, 10 de los espías dijeron que en esa tierra había gigantes ahí, que era un pueblo muy fuerte y que ellos no iban a poder contra ellos. Una vez más se olvidan de que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y no había gigante que podría hacerlo frente. Ahora tenemos un gigante aquí que es la pandemia o el virus. Pero cuando Dios está con nosotros podemos derrotar al gigante. Si usted obedece la palabra de Dios y usted cree en el Dios verdadero. Pero vinieron Caleb y Josué y le dijeron: subamos ahora y tomemos esa tierra, porque el Señor está con nosotros. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Y esa gente va a ser como un pan para nosotros. Pero ellos no quisieron escuchar. Escucharon más a la gente negativa, a la gente que se rebela contra Dios y querían apedrearlos. Pero el Señor sabe todo lo que está pasando en el mundo y sabe lo que está pasando también en su vida. Y descendió la gloria de Dios sobre ellos y habló de exterminar a todo ese pueblo.
Moisés una vez más oró por su pueblo y Dios le dijo así. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Ya el pueblo de Israel se había rebelado muchas veces contra Dios y había murmurado contra él y le habían echado la culpa de las cosas malas que ellos hacían. Y entonces le dijo el Señor, digo yo que así como ustedes han hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, de todos de 20 años arriba, los que han murmurado contra mí. Pero vuestros hijos que vosotros dijiste que serían por presa, ellos entrarán a habitar la tierra que vosotros despreciaste. Realmente ellos habían dicho, aquí vamos a quedar todos muertos, van a quedar nuestros hijos, van a quedar nuestros ganados, pero el Señor les está diciendo aquí, quienes iban a heredar la tierra, habían sido los hijos que ellos habían dicho que serían por presa. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros hijos, de los cuales serían por presa, yo los introduciré, y por eso ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Esta es la consecuencia por echarle la culpa a Dios siempre de los pecados y los errores que la gente comete, y por no escuchar la palabra de Dios y por no seguir la palabra de Dios. Todo esto tiene consecuencias muy funestas, y eso se va a ver en el juicio cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Algunos se van a levantar en la resurrección para vida, pero otros se van a levantar por sus pecados y para ser juzgados y condenados. Porque todo aquel que ha blasfemado del nombre de Dios y ha estado echando siempre la culpa a Dios de sus pecados y sus errores es una blasfemia, y Dios los va a castigar por ello. Vamos a ver en 1 Samuel 28, del 15 al 19. Dice así, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaré conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl fue ungido como rey en Israel, y prácticamente fue el primero. Pero Saúl no hizo las cosas bien delante de Dios y siempre hizo lo contrario de lo que Dios decía. No honró la palabra de Dios ni siguió a Dios, por lo cual Dios se enojó contra él y lo desechó del reino para quitarle el reino. Ahora los filisteos estaban haciendo guerra contra Israel y Saúl andaba atemorizado y le andaba preguntando, buscando a Dios cuando estaba en problemas. Después que Dios le había dicho que ya lo había desechado del reino. No hay que buscar a Dios cuando es tarde. La palabra de Dios dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, encontrarle mientras está cercano. Ahora es cuando Dios está cercano a nosotros.
porque no estamos realmente bajo juicio, aunque mucha gente lo crea así. Estamos viviendo bajo la gracia, cuando Dios tiene abierta la puerta del cielo para todos aquellos que crean en Él y quieran entrar en Él. Dios tiene misericordia de toda la gente y solo espera que usted venga delante de tu santa presencia, que usted crea en la palabra de Dios y que la palabra entre a morar en usted y usted sea lavado con la sangre de Cristo y por la palabra de Dios nazca de nuevo y por el Espíritu Santo, y usted va a estar en el reino de Dios. Es tiempo, pero ahora para ser salvo, pero ya Saúl había quedado bajo el juicio de Dios por haber desobedecido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Fue a consultar con una divina, añadiendo otro pecado más grave además de los que ya tenía. Y quería que le trajera a Samuel. Dios permitió que el espíritu de Samuel llegara y le hablara. No por los medios de la divina, sino porque Dios así lo permitió, porque solo Dios tiene el poder, porque ya los que son salvos no pueden salir de ahí, ni los condenados pueden salir del lugar donde están, a menos que el Señor lo permita, porque solo Él tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Cuando apareció Samuel le dijo: estoy angustiado porque Jehová no me responde, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. ¿Sabe usted que esta es una expresión de la gente? El Señor no me responde. El Señor me ha dejado solo. El Señor se olvidó de mí. El Señor no me oye. Dios no me oye, lo busco y no me oye y no me saca de mis problemas. Para que Dios lo oiga y le responde, usted tiene que escuchar a Dios primero. No es posible que usted no escuche a Dios y quiera que Dios lo escuche a usted. Usted tiene que escuchar a Dios primero y escuchar lo que Él dice. Y cuando Dios le dice: ven a mí, usted tiene que llegar a Él. Usted tiene que comenzar a establecer una relación íntima y personal con el Señor a través de la oración, a través de creer en la palabra de Dios, a través de creer en Jesús como su Salvador, porque Él es el único medio para llegar delante de la presencia de Dios. Como Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No lo puede buscar usted por medio de otros medios a Dios. Menos irá delante de una bruja o una hechicera para buscar a Dios, porque ellos no tienen comunión con Dios, ellos trabajan con demonios. Entonces usted tiene que venir delante del Señor a buscarlo y a tener una comunión directa con Él. Haga las cosas buenas delante de Él y obedézcale, y verá como siempre Dios le va a responder. Dios ama a aquellos que le buscan y está dispuesto a responderle y a obedecerles. Entonces Saúl dice: Dios no me oye, estoy en esta situación porque Dios no me oye y Dios es el culpable de que yo esté así. Entonces mucha gente piensa lo mismo: Dios tiene la culpa de que yo esté así, porque cuando tengo el problema, Dios mío, ayúdame, y no me ayuda, entonces ¿dónde está Dios? Pero que se olvida de que usted no buscó a Dios. Usted no escuchó a Dios, entonces usted tiene que buscar a Dios y escucharlo para que Dios lo escuche. Y Samuel le dice: ¿para qué me preguntas a mí? Ya Jehová te dijo por medio de mí lo que te pasaría, que te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro. Y tú no obedeciste la voz de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer la voz de Dios? La gente puede perder hasta el alma por no obedecer la voz de Dios. Y mañana estarán conmigo, tú y tus hijos. Israel será derrotado por los filisteos, por la torpeza del gobernante. Muchas veces los gobernantes los malos gobernantes afectan la condición de sus pueblos. Pero cuando hay un gobernante y busca de Dios, pues el pueblo va a ser bendecido, porque el gobernante va a tratar de que su pueblo también busque de la presencia de Dios y busque a Dios en oración. Este fue el problema de Saúl.
Y de nada le sirvió a él estar diciendo, pues Dios no me ayuda. Porque él se olvidó de la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago 1, del versículo 13 al 15. Santiago 1, del versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da luz la muerte. Siempre cuando la gente es tentada, ¿qué es lo primero que dice? ¿Por qué Dios me tentó de esta manera? ¿Por qué Dios me tentó con este dinero? ¿Por qué Dios me tentó para ir a matar a este, para quitarle el dinero? ¿Por qué Dios me tentó con esta mujer? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Siempre le están echando la culpa a Dios de todo. ¿Sabe usted que cuando usted tienta a Dios, usted dice que Dios tiene la culpa, usted está tentando a Dios? Porque le está echando a él la culpa de sus males y sus errores y sus pecados cuando todo le sale mal. Por eso Santiago le aconseja, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por nadie, ni puede ser culpado por nadie. Porque este es un gran pecado, blasfemar del nombre del Señor. Sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno de su propia debilidad es atraído y seducido. Muchos tienen, su debilidad está en el dinero, las riquezas, el poder, el sexo, drogas y todo eso. Entonces los hombres son atraídos por toda clase de corrupciones y vicios y perversiones. Y ahí es cuando es atraído, entonces va a caer en el pecado. Dios no tiene la culpa de eso, de que usted caiga en muchos errores, porque la culpa la tuvo la misma persona, porque por causa de sus mismas debilidades de la carne, es que es atraído y seducido y muchas veces terminan mal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo concebido, da luz la muerte. El hombre de su misma concupiscencia cae en el pecado, es tentado y cae en el pecado, pero cuando peca, la consecuencia del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora San Mateo 10:16. San Mateo 10:16. Dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas son una de las cosas que el Señor nos mandó, y muchas veces muchos piensan que no son mandamientos, pero todo lo que Él dijo que hiciéramos tenemos que hacerlo, porque son mandamientos que Él nos mandó que los cumpliéramos. Y una de las cosas es ser prudentes. Prudente significa sabio, cauteloso o evitar el peligro. La persona que es sabia, cautelosa, que es prudente, evita el peligro. Si a usted le están diciendo evita ser contagiado y contagiar a tu familia, porque si tú te contagias, contagias a otro, contagias a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, y vas a contagiar a muchos. Entonces evita el contagio.
Es lo que Dios está diciendo, sé prudente. Sabe que muchos han dicho, bueno, yo soy una persona de fe, yo puedo abrir la iglesia y tener llena la iglesia porque somos gente de fe. Pero sin embargo, en muchas iglesias se han contagiado muchos con el virus y algunos han muerto lamentablemente. Entonces, ¿dónde está la fe? El hombre de fe obedece la palabra de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no es una persona de fe. Porque ¿qué dice la Biblia de Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham le creyó a Dios y le obedeció a Dios cuando Dios le dijo que se fuera de su casa, de su casa y de su parentela. Dios le dijo que le ofreciera en sacrificio a su hijo y lo hizo. Entonces todo lo que Dios le decía, él lo obedecía. Y lo que el Señor nos dice a nosotros también tenemos que obedecerlo. No podemos tentar a Dios. Porque si somos gente de fe, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y el Señor nos está mandando a ser prudente. Entonces usted tiene que ser prudente también. No ande diciendo yo soy hombre de fe. Y menosprecie la palabra de Dios amparado en esa fe. Porque si es de fe, tiene que cumplir la palabra de Dios. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Dios les bendiga y les guarde. Nos vamos a orar. Lo invito a que usted ore conmigo. Vamos a orar por si usted tiene alguna necesidad ahí, póngala en las manos del Señor. Yo no sé cuál es. Si alguna vez me mandan sus peticiones, yo estaré orando también por usted y las peticiones que ustedes tengan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido estar en comunión contigo, estudiando tu palabra, Señor de la gloria. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor de la gloria. Que tu palabra sirva de edificación para todos aquellos que la escuchan y aumente la fe de ellos, Señor de la gloria. Oh Padre, sana la tierra de esta plaga, Señor, sánala completamente, sana a todas las personas que se han enfermado y lo que se han enfermado con distintas enfermedades, oh Dios de la gloria, que tú seas sanándolo. Manifiéstate, oh Dios, ilumínalos con tu luz, haz resplandecer la luz de tu rostro sobre todos nosotros, Señor de la gloria. Protege, Señor, a los médicos, las enfermeras, todo lo que trabajan en la salud, oh Dios de la gloria. Cobíjalos con tus sombras, Señor bendito. Manifiéstate, oh Dios de la gloria, que todos conozcan que solo tú eres Dios, tú eres el Señor, y detrás de ti no hay quien salve, oh Dios, porque tú eres el único, oh Señor. En ti tenemos la vida, Señor, tú nos formaste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, Señor de la gloria. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, dele un like a este video, suscríbase a mi canal. Y si usted tiene preguntas o tiene alguna petición por la cual quiere que oremos, podría escribirnos. Y con mucho gusto nosotros vamos a estar orando por ustedes. Dios les bendiga y les guarde y les proteja con el poder de su diestra. Amén.